Ya, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva clase de electrotecnia. Ya vamos acercándonos cada vez más a la prueba, que recordemos que es el próximo miércoles 14 de octubre. ¿Ya? Y en esta prueba entran los contenidos que hemos visto hasta ahora. Lo que vamos a ver hoy no entra en la prueba del próximo miércoles, ya para que lo tengan presente. Entonces hoy día vamos a ver lo que es el teorema de superposición y transformación de fuente, ¿ya? El día miércoles vamos a hacer ejercicios y el día viernes va a ser una clase de consultas para la prueba, ya dado que el próximo lunes 12 es feriado. También recuerden que está el horario de consultas, que es los lunes, martes y jueves desde las 4 hasta las 5. Y también cualquier duda adicional fuera de ese horario me pueden enviar un correo, ¿ya? Eh, para el caso de la prueba, recuerden que la prueba va a estar disponible desde las 8:15 hasta las 23:59, ¿ya? A pesar de estar disponible todo ese tiempo, ustedes tienen 120 minutos para hacer la prueba. O sea, ingresan a la actividad y tienen 120 minutos para hacer su desarrollo y poder enviar, ¿ya? En cuanto a la prueba, yo voy a seguir estando disponible en el horario de la clase, ya por si alguien por algún motivo quisiera comenzar ahí o revisar la prueba y ver algunas dudas, yo voy a estar disponible desde las 8:15 hasta las 9:25 y después cualquier duda que tengan la pueden canalizar a través del correo. Ya yo ese día voy a estar muy pendiente de lo que es el correo electrónico para poder responder rápidamente cualquier duda que tengan. Ya porque dado que solamente tienen 120 minutos, no podemos esperar 15 o 20 minutos para poder responder sus dudas. Profe, Ya, dígame. como dijo, hay que entregar un desarrollo y va a tener alternativas o solamente en la parte que se tiene que entregar. Mira, eso todavía no lo hemos definido por completo, ¿ya? Naturalmente que yo de aquí al miércoles o el viernes les voy a informar la modalidad. Ya la modalidad va a estar clara antes de la prueba, pero les puedo adelantar, va a entrar un ejercicio de resistencia equivalente, ¿ya? Un ejercicio donde tienen que calcular voltajes y corrientes, y lo más probable es que potencias, y un ejercicio de encontrar el equivalente Thevenin y Norton. ¿Ya? Si tienen que subir el desarrollo o si nosotros las vamos a programar para que puedan hacerlo directamente en la prueba, todavía no lo tenemos claro, ¿ya? Pero sí, naturalmente, que se los vamos a dejar claro antes de la prueba, ¿ya? Para su tranquilidad. Pero eso es lo que va a entrar, eso sí o sí, ya independiente de la modalidad de entrega, eso sí o sí lo que va a entrar en la prueba, ¿ya? Vale. Eh, Así que eso es con respecto a la prueba, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que es el teorema de superposición y transformación de fuentes. Ya recuerden que esto no entra en la en la prueba del día miércoles, ya el día de miércoles solamente entra hasta lo que vimos el día viernes, ya que tengo pendiente subir la clase porque la tuve que recortar un poco, porque hubo una parte en donde me tuve que tomar una pausa. Afortunadamente hoy día ya me siento mejor, así que no espero no tener esas interrupciones. ¿Ya? Entonces, nosotros anteriormente habíamos visto lo que era el teorema de Thevenin y el teorema de Norton, ¿ya? Y vimos que estos teoremas solamente se aplicaban a lo que eran los circuitos lineales y que para efectos de este curso nosotros vamos a trabajar solamente con circuitos lineales. Eso quiere decir que el teorema de Thevenin, el teorema de Norton, iba a ser válido para todos los circuitos que nosotros íbamos a ver en este curso. Lo que nosotros vamos a ver ahora de eh, eh, teorema de superposición y también lo que es la transformación de fuente, tiene la misma restricción, ¿ya? O sea, solamente yo lo puedo aplicar en caso de circuitos lineales, pero la ventaja es que en este curso solamente vamos a trabajar con lo que son los circuitos lineales. Oh, creo que aquí me equivoqué, ¿ya? Entonces, de esa forma, lo que nosotros vamos viendo hasta ahora, lo vamos a poder aplicar en cualquier circuito que nosotros veamos en este curso, ¿ya? No tan solo en los tipos de circuitos que vamos a grabar hoy, sino que después de la prueba vamos a ver lo que son los circuitos con corriente alterna, ¿ya? Y a pesar de que ahí se nos cambia un poco los elementos, porque vamos a agregar nuevos elementos y los vamos a analizar ahora en el dominio para una sinusoide o en otro dominio de frecuencia, lo vamos a adelantar después, estos teoremas siguen siendo válidos porque nosotros vamos a seguir trabajando con circuitos lineales, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, que es una mera formalidad, pero siempre es bueno dejarlo claro. Entonces, eh, ¿qué es el teorema de superposición? ¿Ya? El teorema de superposición me dice que
dice que cualquier voltaje o corriente de un circuito, puede ser dividido entre la suma algebraica del aporte de cada una de las fuentes. De cada una de las fuentes del circuito. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Para que vaya quedando más claro. Nos referimos a que si yo tengo un circuito en donde tengo más de una fuente, ¿ya? Naturalmente yo voy a poder revisar ese circuito o trabajarlo como lo veníamos trabajando hasta ahora, pero también tengo que observar que en el caso del teorema de superposición me dice que el valor de algún voltaje o corriente en ese circuito, yo lo voy a poder encontrar encontrando el aporte individual, o lo puedo dividir entre las sumas algebraicas de cada una de las fuentes del circuito. Lo vamos a escribir dicho de otra forma. Este voltaje o corriente corresponderá al aporte individual de cada una de las fuentes. Las fuentes independientes, esto lo vamos a poner con rojo porque es importante, independientes del circuito. O sea, lo que nosotros vamos a hacer con este teorema de superposición es que vamos a tener un circuito que va a tener más de una fuente, y yo voy a ir encontrando cuánto aporta cada una de esas fuentes de forma individual, ¿ya? Y después voy a hacer una suma algebraica, y con eso voy a poder encontrar directamente cuánto es el valor de este voltaje o de esta corriente, ¿ya? Entonces, vamos a escribir acá el procedimiento, y después con un ejemplo nos va a quedar más claro. Procedimiento. Uno. Apagamos todas las fuentes. Recuerden que cuando nosotros hablamos de apagar las fuentes, estamos dejándolas en cero. Dejarlas en cero implica que una fuente de voltaje la dejamos como cortocircuito y una fuente de corriente como circuito abierto. Apagamos todas las fuentes independientes. Nuevamente aquí hay que tener ojo con esto, independientes, excepto una. Resolvemos el circuito para encontrar nuestra variable de interés, ¿ya? Si que queremos encontrar voltaje, si que queremos encontrar corriente. Nuestra variable de interés, ¿ya? Y después, en el paso 3, repetimos los pasos anteriores, dejando otra fuente encendida. Otra fuente encendida. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ir haciendo, como yo les decía, y vamos a ver un ejemplo ahora para que esto quede más claro, vamos a ir apagando cada una de las fuentes que nosotros tenemos aquí, y vamos a ir encontrando cuánto es el aporte individual de cada una de estas fuentes a la variable que nosotros queremos encontrar. Cuando ya tenemos cada uno de los aportes,
sumamos de forma algebraica y vamos a poder encontrar cuánto es el valor de nuestra variable de interés, que puede ser un voltaje o puede ser una corriente. Ya, eso no tiene mayor relevancia. Entonces, vamos a ver un ejemplo súper simple, pero para que se pueda entender qué es lo que queremos hacer, y después vamos a ir escalando y haciendo un poco de ejemplos más complejos. Entonces, vamos a partir con este ejemplo. Entonces, nuestra variable de interés es este voltaje, 4 ohm, 8 ohm, 6 volt, ¿ya? Entonces, el procedimiento para el método de superposición nos decía que nosotros teníamos que apagar cada una de las fuentes. Entonces, vamos a tener acá una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Entonces vamos a partir apagando la fuente de corriente. ¿Ya? Apagar la fuente de corriente implica dejar la fuente de corriente en circuito abierto. Vamos a copiar acá el circuito y nos quedaría, vamos a borrar acá, ahí, y ahora lo pongo. Nosotros si apagamos la fuente nos quedaría este circuito. ¿Ya? Y de ese circuito nosotros tenemos que encontrar cuánto es el valor de V o del voltaje que está apareciendo ahí. En este caso, lo podemos calcular de forma directa. Después vamos a trabajar con ejemplos más complejos. ¿Cuánto sería el valor de V? ¿Cuánto sería el valor del voltaje V? Lo podemos calcular de varias formas, pero finalmente el valor nos va a dar que es 2 volts. ¿Ya? Ese va a ser el valor que va a tener V. Lo calculamos directamente para el circuito que nos quedó. Recuerden que esto, como queda con una fuente, como queda con un circuito abierto, no nos genera ninguna complicación. ¿Ya? Esa parte del circuito queda completamente desconectada del resto. Y en base a eso encontramos cuánto es el voltaje, que es nuestra variable de interés, y en este caso el voltaje nos da un valor de 2 volts. ¿Ya? Luego tenemos que repetir el procedimiento, pero ahora vamos a apagar la fuente de voltaje. Entonces, apagando la fuente de voltaje, ahora el circuito nos va a quedar de la siguiente forma. Esto se va a apagar, ¿ya? Y nos va a quedar ese circuito, la fuente, el valor de la fuente de corriente le vamos a poner 1 ampere. 1 ampere. Y ahora tenemos que encontrar cuánto va a ser el voltaje en esa, resistencia. ¿Cuánto sería el valor del voltaje en esa resistencia entonces? ¿Cuánto sería el valor del voltaje en la resistencia de 4 ohm? ¿No? Ya, aquí lo podemos calcular de varias formas. Podemos ver cuánto es la corriente que va a circular por cada elemento y en base a eso podríamos, podríamos encontrar cuánto es el voltaje, ¿ya? O podemos calcular la resistencia equivalente, ¿ya? En la resistencia equivalente va a haber una caída de tensión que tiene que ser la misma que va a tener cada uno de estos elementos. Entonces, la resistencia equivalente en este caso va a ser 8 por 4 dividido por
8 más 4, ¿ya? La resistencia equivalente, entonces 8 por 4, dividido por 8 más 4. Nos va a dar 8 tercios, ¿ya? O sea, el circuito con la resistencia equivalente nos queda de esta forma, 8 tercios. Este voltaje no cambia. Y aquí tenemos 1 ampere, ¿ya? Entonces, de acá desprendemos inmediatamente entonces que este voltaje va a ser 8 tercios de volt, ¿ya? Una vez que hemos encontrado el aporte de cada una de las fuentes, podemos decir que finalmente, aquí para no confundirnos, vamos a ponerle este V sub 1 y este V sub 2. Finalmente, el voltaje original va a ser igual a la suma algebraica de V sub 1 más V sub 2. Eso implica que el voltaje va a ser 2 más 8 tercios. O sea, nos va a quedar 14 tercios. ¿Ya? Ese, de forma básica, es el procedimiento que nosotros seguimos cuando trabajamos con el teorema de superposición. Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que no esté tan claro? Profe, disculpe, cuando apagó la fuente de corriente al principio, el voltaje lo sacó por ley de Ohm, ¿cierto? Hay varias formas de obtener el voltaje. Podemos hacer un divisor de tensión, podemos sacar ley de Ohm también. Podríamos, por ejemplo, encontrar cuánto es la corriente total del circuito y de ahí multiplicarla por la resistencia correspondiente. ¿Ya? Y Por como lo hice ejemplo, directo, me confundido un poco. Por ejemplo, acá lo que nosotros podríamos hacer es decir que la resistencia total del circuito sería 8 más 4, serían 12 ohm, ¿cierto? Entonces, como la resistencia total del circuito serían 12 ohm, la corriente total del circuito va a ser los 6 volts dividido por los 12 ohm, va a ser 1/2 de ampere. Y después esa corriente total yo la multiplico por 4 y encuentro cuánto es el voltaje en esa resistencia, usando lo que tú mismo mencionas, la ley de Ohm. ¿Ya? Ya. Chiquillos, ¿alguna otra duda? Entonces, vamos a ver ahora un ejercicio que sea un poquito más complejo. Ejercicio. Encontrar el valor de I sub X usando superposición. Ya, vamos a ver. Una pérdida, 5 volts. Vamos a Ya. Entonces, en este circuito nos piden encontrar el valor de I sub X, que sería esa corriente, que sería la corriente que está circulando por la resistencia de 2 ohm,
utilizando el teorema de superposición, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros debiésemos identificar es cuántas fuentes independientes tengo yo en el circuito. En este caso se nos repite el caso anterior, en donde teníamos dos fuentes independientes. Entonces yo tengo que apagar una. ¿Ya? Apago una, resuelvo. Apago otra, ¿ya? O sea, en realidad lo que hago, las apago todas menos una, resuelvo. Luego las apago todas menos una, resuelvo. ¿Ya? En este caso se simplifica un poco porque son dos. Entonces vamos a partir apagando la fuente, vamos a partir nuevamente con la fuente de corriente. ¿Ya? Entonces vamos a apagar la fuente de corriente, tomamos nuestro circuito, y lo que nos va a quedar, si nosotros apagamos la fuente de corriente, nos va a quedar acá un circuito abierto, y por lo tanto, esta resistencia de 3 ohms en realidad no va a influir en el ejercicio, ¿ya? Sino que solamente nos va a quedar la parte de la fuente de 5 volts y la parte de la fuente dependiente, ¿ya? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Voy a utilizar el método de mallas para utilizarlo en este caso, ¿ya? Tendríamos ahí I sub 1, tendríamos ahí I sub 2, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos que encontrar en este caso es I sub X, ¿ya? O sea, I sub X, que es la corriente que está circulando por esa resistencia de 2 ohms, va a ser igual a I sub 2, ¿ya? Porque van en la misma dirección. Y vamos a aprovechar de decir que I sub 0 es igual a I sub 1, ¿ya? Fíjense que, ¿por qué I sub 1? Porque esta parte del circuito ya no la estamos considerando. Entonces, como no estamos considerando esa parte del circuito, nosotros dejamos fuera del análisis. Y solamente tendríamos dos mallas. Entonces, para I sub 1 vamos a tener menos 5 más 4 I sub 1 más 2 I sub 1 menos I sub 2. Eso es igual a 0. Tendríamos 6 I sub 1 menos 2 I sub 2 es igual a 5. Ahí está nuestra primera ecuación. Y en el caso de I sub 2, tendríamos menos 3 I sub 0 más 2 I sub 2 más 2 I sub 2 menos I sub 1 es igual a 0. Tenemos menos 3 I sub 0, ya vimos que es I sub 1 más 2 I sub 2 más 2 I sub 2 menos 2 I sub 1 es igual a 0. Ya, esto lo dejamos acá, y por lo tanto, en el caso de I sub 1 tenemos menos 5 I sub 1 más 4 I sub 2 es igual a 0. Ya, yo lo voy a resolver rápidamente acá en la calculadora. Tenemos 6 menos 2, 5, menos 5, 4 y 0. Y tenemos que I sub 1 nos da 10 séptimos de ampere, e I sub 2 nos da 25 catorceavos de ampere. Por consecuencia, recordemos que acá le ponemos I sub X1 para no confundirnos con el I sub X original. I sub X1 entonces va a ser, I sub X1 va a ser 25 catorceavos de ampere. Y ahí obtuvimos cuánto es el aporte de la fuente de voltaje, ¿ya? O sea, lo que la fuente de voltaje en este caso me está entregando o me está aportando a mi I sub X va a ser 25 catorceavos. Ya, ojo que perfectamente podría, en algún caso en que yo acá apague una fuente, mi variable de interés darme negativa y en otros casos positivos. Por eso se habla de que es una suma algebraica, porque en algunos casos podría darme positivo y en otros casos podría darme negativo. Yo después tengo que sumar todo eso.
¿ya? Entonces, perfectamente, en un caso muy hipotético, podría mi variable de interés ser 0, ¿ya? A pesar de que cada fuente aporte lo suyo, entre la suma y resta podría darme 0. Es algo similar a lo que ocurre en las fuerzas, en la física, en física mecánica, ¿ya? En donde yo puedo tener muchas fuerzas confluyendo de un lado a otro, pero perfectamente la suma de esas fuerzas podría darme 0. Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Ya. Vamos ahora a apagar la fuente de voltaje. Apagando la fuente de voltaje. Entonces, si nosotros apagamos la fuente de voltaje, acá se nos pone, perdón, se nos pone directamente un cortocircuito, ¿ya? Y con ese cortocircuito nosotros tenemos que ahora analizar el circuito que nos queda. Entonces vamos a seguir utilizando el método de mallas, I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 0 en este caso va a ser I sub 1 menos I sub 2. E I sub x va a ser I sub 3, sería I sub x2, para no confundirnos con la variable original. Entonces, para I sub 1 vamos a tener 4 veces I sub 1 menos I sub 2, más 2 veces I sub 1 menos I sub 3 es igual a 0. Nos queda 6 I sub 1 menos 4 I sub 2 menos 2 I sub 3, eso es igual a 0. Para el caso de I sub 2 directamente es igual a 1 ampere, porque tenemos una fuente de corriente solamente presente en una malla, va en la misma dirección, y por lo tanto nos sacamos de inmediato esa ecuación de encima. E I sub 3 va a ser menos 3 veces I sub 0, más 2 veces I sub 3, más 2 veces I sub 3 menos, no me quedó muy claro el menos I sub 1, igual a 0, ¿ya? Vamos a tener menos 3 veces I sub 1, más 3 veces I sub 2, más 2 I sub 3, más 2 I sub 3, menos 2 I sub 1, es igual a 0. Y esto lo voy a escribir acá arriba. Entonces, I sub 1 sería menos 5 I sub 1, más 5, no, I sub 2 solamente 3, más 3 veces I sub 2, y sería más 4 veces I sub 3, sería igual a 0. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar directamente el valor de I sub 2 en las ecuaciones, sería 1, sería 2, sería 3, para encontrar cuál sería mi sistema final. Entonces, sería 6 I sub 1, si yo reemplazo, acá me quedaría menos 4 por 1, menos 2 I sub 3 es igual a 0. Ya, le vamos a poner aquí, reemplazando I sub 2 es igual a 1. En el caso de la otra ecuación, menos 5 I sub 1 más 3 por 1 más 4 I sub 3 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, el sistema final me queda 6 I sub 1 menos 2 I sub 3 es igual a 4, y sería menos 5 I sub 1 más 4 I sub 3 sería igual a menos 3. Y ese sería el sistema que yo tendría que resolver. Ya, entonces lo resolvimos. Sería 6 menos 2 y 4, menos 5, 4 y menos 3. Y llegamos a que I sub 1 es igual a 5 séptimos de ampere, e I sub 2 es igual a 1 séptimo de ampere.
Esto va a implicar entonces que I sub x2, que era igual a I sub 3, perdón, este era I sub 3, no I sub 2. Va a ser igual a 1/7 de Ampere. ¿Ya? Finalmente, el valor de I sub x es I sub x es igual a I sub x1 más I sub x2, y eso es igual, entonces, vimos acá que era 25 catorceavos, 25 catorceavos más 1/7. I sub x, entonces, será igual a 27 catorceavos de Ampere. Y con eso ya pudimos encontrar, utilizando el método o el teorema de superposición para este circuito, encontrar cuánto sería I sub x, ¿ya? Naturalmente, también nosotros podríamos haber encontrado I sub x utilizando los métodos de análisis que veníamos trabajando hasta ahora, ¿ya? ¿Cuál va a ser la importancia de conocer y posteriormente de aplicar el método de superposición? Va a ser importante cuando nosotros después trabajemos con lo que es corriente alterna, ¿ya? Porque en corriente alterna nosotros vamos a tener una cierta frecuencia y los elementos van a cambiar en base a la frecuencia que nosotros trabajamos, la frecuencia que va a tener la fuente. Pero puede perfectamente en un circuito haber fuentes que tengan frecuencias distintas. Entonces ahí se nos complica un poco hacer el análisis, porque no tendríamos que trabajar con una fuente, después con otra, después con otra. Y nosotros para hacer eso tenemos que aplicar el teorema de superposición. Entonces lo que aquí estamos es adelantando un poco las herramientas que vamos a utilizar un poco más adelante. ¿Ya? Chiquillos, hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, profe. ¿No? Ya, vamos a hacer un último ejemplo, dado que la parte de transformación de fuentes es súper directa, y con eso ya damos por terminado. Entonces, ejercicio. Ahora vamos a encontrar un voltaje. Encontrar el valor de V sub 0 usando superposición. Posición. Ya, vamos a hacer un circuito así. Vamos a poner una resistencia. Otra resistencia. Fuente de tensión. Otra resistencia. Ya. 2 amperes le voy a poner ahora. 4. Este va a valer 4 veces P sub X. Vamos. Otra fuente. Ya.
Vamos a hacer uno que se vea un poquito más largo. Entonces, encontrar el valor de B sub 0 usando superposición. Nuevamente, fíjense que acá tenemos 4 fuentes, pero solamente 2 son independientes, y las que yo tengo que apagar son las independientes. O sea, solamente debo apagar esta fuente y esta fuente, ¿ya? Las fuentes dependientes yo no las tengo que considerar para apagarlas, lo mismo que en el teorema de Thevenin y lo mismo que en el teorema de Norton. Entonces vamos a partir apagando la fuente de corriente, el mismo orden que veníamos haciendo anteriormente, apagando la fuente de corriente. Pero ahora vamos a resolver el circuito usando el método de nodos. ¿Ya? Entonces, este sería nuestro circuito. Y nosotros, si apagamos la fuente de corriente, tendríamos ahí un circuito abierto. Y tendríamos que resolver el sistema para lo que nos queda acá, que sería, tendríamos acá E sub 1, E sub 2. ¿Ya? A ver, espérenme, vamos a tener que cambiar el circuito porque vamos a tener que agregarle un elemento porque si no nos va a quedar algo medio extraño. Ahí. Ojo. Que si no nos quedaban, si trabajábamos así el circuito, nos estaba quedando una fuente de tensión independiente en paralelo con una fuente de tensión dependiente y ahí podía generarse alguna incongruencia. Ahí sí. Tendríamos este y tendríamos también E sub 3. Esos serían los 3 nodos que tendríamos. B sub 0 y B sub X. En este caso, B sub 0 va a ser E sub 1 menos E sub 2. Y B sub X, tenemos que encontrar B sub 0, este sería B sub 0, 1. B sub 0, 1. Y B sub X tendría el valor de E sub 1. Nos faltaría encontrar también cuánto es I sub X. E I sub X va a tener el valor de E sub 2 partido en 3. Ya porque sería la corriente que estaría circulando por la resistencia de 3 ohms. Entonces, partimos ahora con el análisis. E sub 1 sería E sub 1 menos 0 partido en 4 más E sub 1 menos E sub 2 partido en 2 más 4 veces B sub X. Esas serían todas las corrientes que estarían saliendo desde el nodo E sub 1. Eso sería igual a 0. Entonces vamos a tener E sub 1 partido en 4 más E sub 1 partido en 2 menos E sub 1 partido en 2. Vimos que 4x, o sea que Bx era igual a E sub 1. Tendremos más 4E sub 1 es igual a 0. Y finalmente, tenemos 17 cuartos de E sub 1 menos 1/2 de E sub 2 es igual a 0. Ahí estaría nuestra primera ecuación. Ah, miento, me faltó agregarle 1/2 acá, porque es 4 más 1/4 más 1/2. Serían 19 cuartos. Ahí sí. ¿Ya? Porque aquí tenemos 1/4, 1/2, más los 4 que están ahí. ¿Ya? La segunda ecuación, E sub 2, quedaría inmediatamente definida por lo que es la fuente de tensión de 6 volts, ¿ya? Porque sería, digamos. La ecuación puso puro E sub 1. Tienes razón. Este es un E sub 2. Ahí sí, sería el que está aquí. Ahí sí, gracias. Me embolé mucho con el E sub 1. Había un E sub 2 también que está dividido por 2. Gracias. En este caso, continuando con el ejercicio, E sub 2 sería igual a 6 volts. ¿Ya? Directamente. Y va a ocurrir lo mismo en el caso de E sub 3, porque E sub 3 también está conectado a una fuente de tensión. Por lo tanto, E sub 3
va a ser igual a 2 veces I sub X. Esto implica que E sub 3 es igual a 2 tercios de E sub 2. Porque ya vimos que I sub X es E sub 2 partido en 3. Entonces tendríamos 2 tercios de E sub 2 menos E sub 3 es igual a 0. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar nuevamente E sub 2 en ambas ecuaciones y si observan bien, reemplazando E sub 2 en la primera ecuación y en la segunda ecuación, vamos a encontrar directamente el valor de la tensión. Ya no vamos a tener que aplicar algún método de resolución de sistema. Entonces, esta sería la primera ecuación, no la segunda. La primera, esta sería la segunda, esta sería la tercera. Entonces aquí, reemplazando 2 en 1. En ese caso tenemos que 19 cuartos de E sub 1 menos 3 es igual a 0. Por tanto, E sub 1 sería 3 dividido en 19 partido en 4, 12 partido en 19 por. Ese sería el valor de E sub 1. ¿Ya? Luego, reemplazando 2 en 3. Vamos a tener 2 tercios de 6, o sea, eso sería 4. 4 menos E sub 3 es igual a 0. Eso implica que E sub 3 es igual a 4 volt. Y ahí logramos directamente obtener cuánto es el valor de las tensiones. Y ya vimos que B sub 0,1 es igual a E sub 1 menos E sub 2. ¿Ya? O sea, en este caso, B sub 0,1, ya vimos que era E sub 1 menos E sub 2. Eso implica que B sub 0,1 va a ser igual a 12 partido en 19 menos 6. Y eso me da menos 102 partido en 19. O sea, en este caso me dio un voltaje negativo. ¿Ya? Pues recordemos que independiente que haya este voltaje negativo, nosotros tenemos que al final hacer una suma algebraica. ¿Ya? Una vez que concluimos apagando la fuente de corriente, vamos ahora a apagar la fuente de tensión. Fuente de tensión. ¿Ya? Apagar la fuente de tensión implica que esta fuente yo la voy a poner en cortocircuito. ¿Pero qué va a pasar si yo esa fuente la pongo en cortocircuito? ¿Qué ocurre con el circuito en sí? ¿Hay alguna modificación o solamente queda así? ¿Qué creen ustedes? Fíjense, y estas muchas veces son las complicaciones cuando yo apago fuentes, que aquí voy a tener que este cortocircuito que se genera queda, entre comillas, en paralelo con esta resistencia. ¿Y qué ocurría cuando un cortocircuito quedaba en paralelo con una resistencia? ¿Cortar resistencia? Exactamente, es como que la resistencia desaparezca. ¿Ya? Entonces, al final, el circuito, esta resistencia que está acá, es como que se vaya. Pero ¿qué va a implicar también para el circuito que esa resistencia se vaya? Va a implicar que I sub X, que era la corriente que circulaba por esa resistencia, ya no va a circular esa corriente. Por lo tanto, también va a desaparecer
esta fuente dependiente, ¿por qué va a desaparecer? ¿O por qué yo la voy a poder obviar del análisis? Porque I sub X se hace cero. Y si yo tengo un voltaje cero, en realidad lo que estoy teniendo es un cortocircuito. ¿Ya? Entonces, al final, al apagar la fuente, el circuito, lo que me queda en realidad es lo siguiente. Me queda eso. O sea, me queda un circuito bastante sencillo de analizar. Pero, ¿queda claro por qué queda ese circuito? ¿Cuál fue como la cadena de sucesos o de implicancias que ocurrieron para que yo haya finalmente eliminado dos elementos del circuito y no solamente la resistencia? Sí, sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. De todas formas, ustedes saben si después están trabajando en esto, vuelven a ver el video, el ejercicio y no queda claro, me escriben. Entonces, se generó un circuito bastante más sencillo de analizar que el original, en donde vamos a tener solamente dos nodos. ¿Ya? Ahora, volvemos a otra pregunta, ¿ya? ¿Realmente tenemos dos nodos en el circuito o tenemos solamente uno? O sea, ¿es válido decir E sub 1 y E sub 2? ¿Qué creen ustedes? No es válido decirlo, porque fíjense que si yo hago este nodo que está acá, que sería E sub 2, yo estaría asumiendo también que mi nodo de referencia está acá, ¿cierto? Y entre el nodo de referencia y E sub 2, ¿hay algo conectado? No hay nada conectado. Entonces, al no haber nada conectado, yo podría decir que son el mismo nodo. Entonces, en realidad, si yo quiero resolver este circuito por el método de nodo, voy a tener solo un nodo. Porque en realidad, este circuito que está acá, yo lo podría redibujar de esta forma. Yo podría redibujarlo de esta manera, vamos a hacerlo acá. Podría completamente eliminar esta fuente de acá y anotarla acá, que sería 4 V sub X. Y, perdón, esta resistencia que está acá también un poco estaría, porque quedaría en paralelo E sub 0,1, E sub 0,1, E sub 0,1. ¿Ya? ¿Ambos circuitos son equivalentes o no? ¿Son el mismo circuito o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, Son, claro. son el mismo circuito, ¿cierto? Porque en realidad las fuentes de esta resistencia que está ahí está en paralelo con la otra resistencia y también está en paralelo con las fuentes de corriente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de que hayamos analizado esto un poquito más en detalle? Es que cuando yo voy eliminando fuentes, ya sea apagándolas, ya, cortocircuito, circuito equivalente, según corresponda, muchas veces el circuito va a ir cambiando, ¿ya? Y ahí está la importancia también de poder conocer el método de nodos y el método de mallas, ¿ya? Porque muchas veces va a ser más sencillo hacerlo con método de nodos, o en otras veces va a ser un poco más sencillo hacerlo con el método de mallas, ¿ya? Independiente de eso, la idea es que ustedes puedan trabajar con ambos métodos y lo usen según corresponda, ¿ya? Pero en la prueba no va a haber restricción de qué método tienen que utilizar, ¿ya? O sea, nosotros simplemente les vamos a decir, por ejemplo, encuentre el valor del voltaje y la corriente en este circuito, o calcule las potencias de este circuito, y el método que ustedes utilizan es a criterio de ustedes, ¿ya? Lo mismo si es que tienen que encontrar cuando tengan que encontrar el equivalente Thevenin o el equivalente Norton, el método que utilicen para encontrar esas variables es decisión de ustedes, ¿ya? Nosotros no les vamos a imponer un método, les mostramos solamente las
herramientas. Entonces, se nos simplifica bastante el análisis porque solamente vamos a tener que plantear una ecuación, ¿ya? La ecuación que vamos a tener que plantear estaría menos 2 entrando, más E sub 1 menos 0, partido en 4, tendríamos más E sub 1 también menos 0. Esta sería 2 ohm. Y tendríamos más 4 veces B sub X es igual a 0. ¿Ya? Aquí tenemos que encontrar que B sub X en este caso va a ser igual a E sub 1 partido en 4 y B sub 0,1 va a ser igual a E sub 1 partido en 2. No, perdón. A E sub 1 y eso también va a ser igual a B sub 0,1. ¿Ya? Solamente tenemos que encontrar cuánto es E sub 1. ¿Ya? ¿Y por qué me dan igual? Porque tenemos solamente un nodo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener E sub 1, tendremos que reemplazar, sería P sub X, al final la ecuación sería E sub 1 partido en 4, más E sub 1 partido en 2, más 4 veces E sub 1 es igual a 2. Finalmente, E sub 1, factor de 1/4, más 1/2, más 4 es igual a 2. E sub 1 es igual a 2, partido por 1/4, más 1/2, más 4. E sub 1, entonces nos da 2 dividido en 1/4, más 1/2, más 4, 8 19avos de volt. ¿Ya? O sea, el voltaje que vamos a tener en E sub 1 es igual a 8 19avos, y eso implica que B sub 0,2 en este caso, no 1, le hemos puesto aquí 1, voy a hacer 2, porque es el segundo que estamos calculando, 2, va a ser igual a 8 19avos de volt. ¿Ya? Y finalmente, entonces, B sub 0 va a ser igual a B sub 0,1 más B sub 0,2. Va a implicar que B sub 0, en este caso, ¿qué pasó acá? No, voy a borrar la hoja. Se agregó una hoja sin querer. La borramos. Ok. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Teníamos entonces B sub 0,2 era 8 19avos, o sea, serían 8 19avos más, y B sub 0,1 vimos que era menos 102 dividido en 19. O sea, finalmente B sub 0 nos da menos 94 partido en 19 volt. ¿Ya? Entonces, si nos da negativo, nosotros simplemente vamos a hacer una suma algebraica de todo. ¿Ya? No es necesario que hagamos ningún cambio, ni nada. Simplemente si nos da un valor negativo, nosotros hacemos una suma algebraica. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda? No, está bien. ¿No? Ya. Entonces, en el tiempo que nos queda, vamos a revisar lo que es la transformación de fuente, que es algo bien simple, bien rápido, y que ya lo habíamos de cierta forma adelantado cuando habíamos trabajado con el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. ¿Ya? La transformación de fuentes también aplica
para circuitos lineales. ¿Ya? Y me dice, lo voy a poner en un dibujo para que quede claro, dije, si yo tengo una fuente de tensión en serie con una resistencia, ya, así, le vamos a llamar a esta fuente B sub 1, R1, yo puedo modificar este circuito transformando la fuente de voltaje en una fuente de corriente que ahora me queda en paralelo con esta resistencia. ¿Ya? La resistencia mantiene su valor, pero el valor de la fuente de corriente ahora va a ser B sub 1 partido en R1. ¿Ya? O sea, yo directamente puedo pasar de una fuente de tensión en serie con un resistor a una fuente de corriente en paralelo con ese resistor. ¿Ya? Y obviamente, en el caso contrario también funciona. O sea, si yo tengo una fuente de corriente en paralelo con un resistor, voy a poder reemplazarlo por una fuente de tensión, ¿ya? En serie con un resistor. El resistor mantiene su valor, o sea, mantiene el valor de R sub 1, y en este caso, el valor del voltaje va a ser el valor de la fuente de corriente multiplicado por la resistencia. Ahí se me iría y me quedaría finalmente el B sub 1 original, ¿ya? Y este teorema, o esta transformación de fuentes mejor, la transformación de fuentes, también aplica para los equivalentes Thevenin y Norton. Para los equivalentes Thevenin y Norton. O sea, como habíamos visto en la clase pasada, si yo tengo el equivalente Thevenin, usando la transformación de fuentes, puedo pasar directamente al equivalente Norton. Y si obtengo el equivalente Norton, voy a poder pasar directamente al equivalente Thevenin, ¿ya? Sin tener la necesidad de estar haciendo uno y después de estar haciendo el otro. ¿Qué desventaja podría tener esto? Que si no calculo bien el primer equivalente, por consecuencia, el segundo equivalente no va a estar correcto. ¿Qué ventaja tiene? Que me voy a estar ahorrando tiempo, especialmente si el circuito es más complejo. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con la clase de hoy? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Nada, profe. Ya. Recuerden, nuevamente, para que no se vayan a confundir, que la materia que vimos hoy no entra en la prueba. ¿Ya? Esto es materia que estamos adelantando. La prueba es el próximo miércoles 14 de octubre. El día miércoles vamos a ver ejercicios para la prueba. Y el día viernes va a ser una clase de consultas. ¿Ya? Así que, chiquillos, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo el día miércoles. Chao, chao, que estén bien. Claro,